Escucha esta alabanza. Espero que esa también sea el sentir de cada uno de nosotros por Jesús. Gracias a Cristo por tanto. Gracias a Cristo por todo. Hoy estamos nuevamente reunidos para poder recibir la palabra del Señor, en familia adorar a nuestro Dios, pero también pidiendo fortaleza para estos tiempos difíciles que están pasando mis hermanos. Ruth, su hija de mi hermana Santitos Chinchay, está ahora ella, su hermano, toda la familia, hermanos y amigos que conocen a mi hermana Santitos, pues muy tristes. Es normal estar tristes, dolidos por la partida de un ser querido. Su hermana Santitos partió a la presencia del Señor y escribía a Ruth diciéndole que Dios es el único que puede traer paz a nuestro corazón. Humanamente podríamos decir tantas palabras nosotros, pero en estos momentos no es suficiente. Pero la gracia de Dios sí es suficiente. El amor de Dios sí es suficiente. Vamos a compartir la palabra del Señor y en nuestras oraciones siempre estarán nuestros queridos hermanos, Ruth en especial, frente a estos momentos difíciles. Libro de Efesios, el capítulo 3, verso 8 y 9. Del 1 al 7 dimos lectura la semana pasada, recuerdan, y compartimos ya algunas cosas. Hoy vamos a meditar en los versos 8 y 9 nada más. Si quiero que tenga su Biblia a la mano, un cuadernito, o si usted ya tiene el mensaje en su WhatsApp, pues puede también leerlo y seguir conmigo este precioso mensaje que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que nos ubicamos entonces, queridos hermanos, en este libro de Efesios, el capítulo 3, versos 8 y 9. La palabra de Dios dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Un texto muy importante, muy clave para cada uno de nosotros. El título de esta prédica es Embajadores de Jesucristo. Embajador de Cristo es alguien representante de Cristo en esta tierra. Es alguien que encarna el amor de Jesús en esta tierra. Un embajador de Cristo es alguien que encarna el amor de Jesús, la gracia, la misericordia de Jesús. Realmente qué privilegio y qué desafío, ¿verdad? Pero nunca dijo Dios que nosotros seremos embajadores a nuestra manera, sino que seremos sus representantes en esta tierra, guiados, ministrados, fortalecidos, capacitados por su Santo Espíritu. El apóstol Pablo tenía seguridad en cuanto a la misión o la tarea que Dios le había encomendado. Él tenía completa seguridad en su misión, en su llamado. Por eso él consagró su vida hasta el final de sus días, toda su vida, no por un tiempo, no por un momento, no solo cuando las cosas estaban difíciles. Es más, Dios llamó a Pablo cuando le iba bien. Él, en el afán de perseguir cristianos, le estaba yendo bien porque traía resultados a sus autoridades. Ante Dios no estaba bien, ante el pueblo cristiano tampoco, pero ante sus autoridades estaba haciendo bien las cosas porque traía resultados. Muchos cristianos capturados, quizá algunos asesinados, otros metidos en las cárceles, en fin, unas situaciones muy complicadas. Ahí lo llama el Señor. Pero Pablo sabía que
¿Para qué Dios lo había llamado? Una vez que él tiene un encuentro con Jesucristo entre Jerusalén y Damasco, él reconoce y él se da cuenta que Dios lo está llamando para algo especial, para que consagre su vida al cumplimiento de una misión. Él debería de llevar un mensaje de salvación ante autoridades, ante reyes y ante emperadores, y lo cumplió. El apóstol Pablo había descubierto su vocación, él había descubierto su destino, sabía dónde iba, sabía para qué estaba en esta tierra, para qué lo había llamado el Señor. Él había descubierto su horizonte de vida, y cuán importante es saber eso. ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Cuál es la misión de nuestra vida? ¿Solo será hacer dinero, trabajar, una carrera profesional, tener una familia, tener hijos? ¿Será que todo eso es para lo cual nosotros hemos sido llamados, salvados por Cristo? El apóstol Pablo tenía una razón por la cual vivir, una causa por la cual luchar, un compromiso que cumplir. ¿Tenemos nosotros esa misma conciencia? ¿Sabemos para qué estamos en el mundo? ¿Hemos descubierto nuestra vocación para la vida? Tomando como base el pasaje de Efesios capítulo 3, 8 y 9 que acabamos de leer. Bajo ese texto que leímos, a la luz del testimonio del apóstol Pablo, se puede afirmar que todos los creyentes, como el apóstol Pablo, somos embajadores de Jesucristo. ¿Cuál es tu respuesta? En otras palabras, todos nosotros somos embajadores de Jesucristo. ¿Tenemos una tarea o un encargo especial? ¿Sí o no? Claro que sí, tenemos un encargo de ir y hacer discípulos, mostrar el amor de Cristo, mostrar la misericordia del Señor. Ya que somos embajadores o representantes de Jesucristo, nosotros en los lugares en los que vivimos, Dios nos llama a cumplir una misión. Entonces, hay una tarea que el Señor nos encarga, un privilegio también, una responsabilidad. Y esa tarea no es, en cierto modo, solo para algunas personas, sino es una tarea colectiva. O sea, para toda la familia cristiana. Vamos a ver dos cosas: que el ser embajadores de Jesucristo es una tarea colectiva, pero también un encargo especial. Entonces veamos que somos embajadores de Cristo como una tarea colectiva. Muy bien. Entonces, la tarea que Dios le encomendó, por ejemplo, en este caso, al apóstol Pablo, fue de predicar la buena noticia de salvación a los no judíos, o sea, a los gentiles. Y el apóstol Pablo visitó muchas ciudades gentiles, ciudades griegas, y ese mensaje también, después de 1900 años o unos 1850 años, llegó también a nosotros. O antes también había llegado ya, cuando se descubre América, llega un cristianismo, pero no el cristianismo verdadero. Las muertes, las matanzas que se hizo, no fue dirigido o guiado por Dios. Fue simplemente algo que provenía de un corazón lleno de odio y de rencor, de unas personas sin el temor de Dios, sin una vida de santidad. Simplemente usaron la religión para llenarse los bolsillos de oro cuando llegaron al imperio incaico y muchas naciones de nuestra amada América Latina. Entonces, el apóstol Pablo va a predicar a los gentiles. En sus primeras palabras, él dice lo que hemos leído: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo entonces tenía conciencia de cuál era la razón de su existencia. Primero, él se reconoce no como una persona importante. Él dice: no, a mí me llamó Dios porque... Él no dice: a mí me llamó Dios porque yo sea importante, fariseo de fariseos, doctor en teología, un gran hombre importantísimo en mi cultura. No, dice eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: entre los últimos, entre el más pequeño de todos los santos me llamó el Señor. Qué humildad del apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo un hombre de gran importancia y relevancia en su tiempo por sus conocimientos. Entonces el apóstol Pablo tenía conciencia de cuál era la razón de su existencia. Sabía que si vivía, había descubierto su vocación para la vida. Vivía para ser embajador de Jesucristo entre los no judíos. Esa era su misión y lo sabía muy bien. ¿Hemos descubierto nosotros nuestra vocación para la vida?
pastor, a mí me gusta ser un hombre o una mujer de negocios. Qué bien, has descubierto también un cierto talento para hacer riquezas. Qué bueno, qué bien, excelente, pastor. Yo quiero ser un gran profesional en educación, en psicología, quiero ser un abogado. Descubierto esa vocación, pastor. Qué bueno, qué bueno. Pero también hay una vocación a la cual nos llama el Señor que todos podamos ponerlo en práctica, es anunciar el Evangelio. ¿De qué sirve que ganemos el mundo? Dice la Biblia. O sea, ganes riqueza, fama, poder, casas, todo lo que humanamente es éxito, pero pierdes tu alma. O ves a tu alrededor que la gente se está muriendo. Tú te llenas de muchas cosas, de mucha fama, poder, etcétera, etcétera. Pero a tu alrededor hay gente que está muriendo. ¿Cuál va a ser el resultado al final cuando estemos delante del Señor? ¿Para qué vivimos? En el cumplimiento de nuestra responsabilidad como embajadores de Jesucristo, ¿qué problemas a menudo se presentan y cómo los resolvemos? En algún momento hemos hablado a alguien de Cristo y se presentaron algunas dificultades. En algún momento hemos dicho, no, es que yo soy cristiano, jefe. Hay jefes que no son cristianos y muchas veces no respetan al no cristiano mucho. Y es más, en ocasiones como que los presionan a abandonar su fe, o son juzgados, criticados, en fin, hay estas cosas también que pasan. Lo he visto en muchos, en algún momento lo experimenté, pero fielmente confiados en el Señor, Él abre puertas y Él es especialista también en cerrar puertas, nuestro Dios, ¿verdad? ¿Estamos siendo buenos embajadores de Jesucristo? ¿O quizá nuestro mal testimonio oscurece nuestra identidad cristiana? El primer mensaje que tú y yo transmitimos como embajadores de Cristo es nuestro testimonio. Si nuestro testimonio es que somos cristianos, pero nuestra vida es pésima y es contraria a la palabra del Señor, en vez de ser de bendición para Dios, estamos siendo de maldición en esta tierra. Estamos dejando el nombre de Dios por los suelos. Para eso no nos llamó el Señor. Dios nos llamó a ser testigos principales de Cristo Jesús en esta tierra. Pregunto, ¿saben nuestros familiares? ¿Saben nuestros compañeros de estudios? ¿Saben nuestros compañeros de trabajo? ¿Nuestros vecinos? ¿Nuestros amigos? ¿Que somos discípulos de Jesucristo? ¿Lo saben? ¿Compartimos con ellos nuestra fe en Jesucristo? ¿O tenemos dificultades para hablarles del Señor debido a nuestra doble vida? A veces llevamos doble vida, no venimos a la iglesia, pero quizá para aplacar un poco la acusación en nuestra mente de que no hemos venido al templo. Y la vida cristiana no es el asistir a un templo, eso es parte de nada más. Eso es venir a unirnos juntos como iglesia y adorar a Dios. Pero la verdadera vida cristiana se vive fuera del templo. ¿Cómo nos conocen en nuestro centro de trabajo? ¿Como personas de buen testimonio? ¿O personas que explotamos, que gritamos, que usamos hasta quizá palabras soeces? He conocido a personas que en el trabajo tienen un lenguaje, no sé cómo lo hacen, de verdad, no sé cómo lo hacen, pero una manera de expresarse, pero en la iglesia qué bonito, el lenguaje religioso, muy bien, ahí que se nota claro, ¿no? Pero ¿cómo actuamos en casa? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son nuestras palabras? Somos embajadores. El primer lugar donde usted es embajador es en su casa, embajador de Cristo. Si en su casa usted no da un testimonio, difícil que lo dé en otro lugar. Niños que me están escuchando, ustedes también son embajadores de Cristo y en casita, con sus vecinitos, con sus compañeritos, con sus primitos cuando se reúnen a jugar con el celular en la tablet. ¿Qué pasa cuando un primito no les presta el celular? De repente también le decimos, mamá, mira, y peleamos con el primito. Cuidado, hay que amar a Dios y hay que amar a nuestros primitos, a nuestros amiguitos, a nuestros vecinos. Cuando nos reunimos con cuidado o cuando nos reuníamos, ¿verdad? No quiero que los niños se reúnan y llamen a todos sus vecinitos a la casa y luego haya problemas con el COVID-19. Pero es importante nuestro testimonio. Compartimos nuestro testimonio con los demás. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Es doble? Señor no bendice cuando nosotros tenemos una doble vida. Es vivir en pecado prácticamente. ¿Cuál cree usted que es la tarea que el Señor le ha asignado? ¿La está cumpliendo responsablemente? Es una tarea colectiva para todos. Número 2, es un encargo especial.
El apóstol Pablo fue consciente de que tenía un encargo o una tarea especial. Él sabía que no se trataba de cualquier tarea. Su tarea consistía en aclarar o explicar a las personas no judías cuál era el propósito de salvación de Dios para todos los seres humanos y para toda la creación entera. Por eso él dice de aclarar, soy embajador, encargado, responsable de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de Dios, ¿verdad? Desde los siglos. ¿Verdad? Ese era el mensaje de Pablo. Indudablemente, miren, se trata de un encargo demasiado especial. Un encargo que tenía que cumplirse con responsabilidad y sin claudicaciones de ningún tipo. Se tenía que cumplir sí o sí. Id y predicad el evangelio, dijo el Señor. Es una invitación para todos. En donde tú estés, sé un embajador de Jesucristo. Quizá no necesites decir algo. Quizá no necesites decirle a todo el mundo muchos textos bíblicos. A veces es suficiente predicar con nuestra vida. Hay gente que se acerca, tú tienes algo, no sé, pero creo que eres cristiano. Ese es un buen indicio. Estamos yendo por buen camino. No sé, pero algo me decía de que tú eres cristiano. ¿Alguien le ha dicho eso? De repente sí lo contrario, ¿no? Espero que no sea así, ¿verdad? Muy bien. O a veces decimos somos cristianos, pero hay gente que a veces no es necesario decirlo. Y es mejor que se den cuenta. Pero cuando sea necesario, di a las personas, a compañeros de trabajo, familiares, amigos, que eres cristiano y vive. Qué desafío es también decirles yo soy cristiano y vivir como cristiano. Para terminar, hermanos, esta reflexión, quiero que meditemos en esto. ¿Qué desea Dios para todos los seres humanos y para el mundo que ha creado? ¿Qué desea Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios por la humanidad? Esa es la respuesta, que todos sean salvos. Eso es lo que el Señor desea, por eso envió a su Hijo a morir. ¿De qué quiere liberar Dios a las personas y al mundo que ha creado? Correcto, del infierno eterno. Pero en esta vida quiere librarles de las consecuencias del pecado y que puedan disfrutar la vida plena por la cual Cristo vino y murió en una cruz y resucitó entre los muertos. ¿Qué encargo especial le ha dado a todos los discípulos? Cualquiera sea el lugar en el cual ellos vivan, ¿cuál encargo? De ser embajadores de Jesucristo, de predicar el Evangelio. ¿Estamos confesando a Jesucristo como Señor y Salvador en los lugares en los cuales a diario nos movilizamos? ¿Lo estamos haciendo? ¿O somos indiferentes con Cristo? No te olvides que el Señor es fiel contigo donde estés. Él también espera de nosotros fidelidad en donde nos encontremos. En medio de los momentos felices, pero también en medio de los momentos difíciles. Aún somos embajadores de Cristo cuando, no solamente porque anunciamos el Evangelio de Cristo, sino también cuando estamos delante de alguien que está pasando necesidad y le ayudamos. Cuando alguien está pasando dolor, como en este caso Ruth, yo les animo a llamarla en la medida que puedan bendecirle de alguna manera, también lo podamos hacer. Mucho cuidado si alguien va de lejitos, hay que cuidarla a ella y todos nos cuidamos. Y comuníquese por favor. Somos una familia ahí también. Ese es ser embajadores de Cristo también. Tenemos problemas para compartir nuestra fe. ¿Cuáles son esos problemas? En algún momento hice esta pregunta hace unos días. Si tienes algunos problemas, dobla tus rodillas delante de Dios y pídele que el Señor te ayude. Dile, ¿cuál es tu problema? Señor, tengo vergüenza. Señor, tengo temor. Señor, y si me preguntan, yo no sé. Señor, no conozco muchos textos bíblicos. Quizás esas preguntas o esas respuestas mismas que tú le des al Señor te ayuden a prepararte, a leer más la palabra. Si tú no tienes textos bíblicos para compartir con alguien, es muy posible de que tú no has leído tu Biblia hace tiempo. Quizá toda esta pandemia no tomaste tu Biblia, ya ni sabes dónde está. Lo importante es hacer las cosas a la manera de Dios y vivir la vida cristiana de una manera responsable. Sé embajador de Jesucristo donde estés, con quien estés, en la circunstancia en la que te encuentres. Sé un embajador de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a meditar en estas preguntas en casita y luego vamos a orar por cada miembro del hogar, y también tengamos en cuenta en nuestras oraciones a Ruth, a su hermano y a toda la familia, mi hermana Santitos Chinchay. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Bendiciones.